La compra de un coche es una decisión financiera que puede afectarnos y estresarnos financieramente mucho más de lo que pensamos. Y sin embargo, la mayoría de la gente es una decisión que toma a la ligera. Por eso en este vídeo te voy a dar dos reglas súper sencillas para que entiendas perfectamente según tus ingresos qué coche te puedes permitir. Además, vamos a ver si es más inteligente comprar un coche o hacer renting o leasing y también algunos consejos para que cuando te decidas a comprar el coche te salga lo más barato posible. Y es que últimamente con la subida de la inflación y con la subida de los coches tanto nuevos como de segunda mano, los costes de transporte y aparejados a la tenencia de un vehículo han hecho que muchas familias estén gastando entre un 10 y un casi 30% en mantener el coche, en la gasolina, en el seguro, en la deuda del coche, y esto es el enemigo número uno ante la tranquilidad financiera y la creación de riqueza. Si eres nuevo al canal, permíteme recordarte que soy asesor financiero, soy empresario y soy inversor, y también he creado esta lista de reproducción donde trato todas las decisiones que todos tenemos que tomar en nuestra vida para poder afrontarlas desde un punto de vista financiero con éxito y que no nos causen estrés, así que cuando acabe el vídeo le puedes echar un vistazo. Ahora bien, vamos directo al grano, que es para lo que estás en este vídeo. La primera de las reglas para saber cuánto dinero te puedes gastar en la compra de un coche es una regla absolutamente sencilla, que es la regla del 35%. Esta regla básicamente lo que dice es que tienes que coger tus ingresos anuales, multiplicarlos por 0,35, que es el 35%, y esta es la cantidad máxima que deberías de gastar en un coche. Es decir, si generas 40.000 euros al año, el coche máximo que te puedes permitir, según esta regla, serían 14.000 euros. Si generas 60.000 euros al año, 21.000 euros. Y si generas 20.000 euros, te podrías permitir un coche de 7.000 euros. Ahora me dirás, pero Javi, si cobro 2.000 euros, entonces no me puedo permitir un BMW nuevo. Pues no, no te lo puedes permitir. Ni tú ni la mayoría de gente que lleva BMWs. Lo solemos hacer por ego, lo solemos hacer por estatus, pero no solemos hacer porque tomamos una decisión financiera racional. Y sí, ya sé que según esta regla, probablemente te podrás permitir un coche menor del que te esperabas. Pero es que generalmente a mayor coche ya no es solo el dinero que tienes que dar, sino los gastos de seguro suben, los gastos de mantenimiento suben, de ruedas, de gasolina, de absolutamente todo. Por eso es importante ser cauto. Ahora bien, no quiere decir que si no tienes este 35% de dinero ahorrado no te puedas comprar un coche, porque lamentablemente hay gente que lo tiene como una necesidad para poder trabajar, poder ingresar dinero y poder seguir con su vida. Por eso déjame presentarte la siguiente regla. Se trata de la regla del 20-4-10. Esta regla es muy sencilla de entender. La parte del 20 significa que cuando te enfrentas a la compra de un vehículo deberías ser siempre y en todo caso, y no es negociable, capaz de dar el 20% del valor del vehículo a modo de entrada. Esto tiene varias razones de ser. La primera de ellas es que si conoces la curva de depreciación del vehículo, que la ves ahora en pantalla, en el primer año, segundo año, ya se pierde un 20% del valor del coche solo por estrenarlo. Y no queremos estrenar el coche y que debamos más dinero en deuda de lo que vale el vehículo, porque esto nos podría traer problemas si tenemos una incidencia con el seguro. Por tanto, siempre hay que dar este 20% de entrada. Y eso es lo que representa el 20 en nuestra regla. Además de esto, nos fuerza a ahorrar. Y es que al final, si no tenemos el hábito de ahorrar, no tenemos que tener coche ni tenemos que tener ningún otro gasto que nos conlleve gastos anuales. Porque si no, vamos a tener que recurrir constantemente a la deuda cuando nos llegue el seguro, cuando nos lleguen otras cosas. Y por tanto, si no puedes permitirte el 20% de entrada de un vehículo, entonces es mejor que uses el transporte público. Siguiendo con la regla 20-4-10, la parte del 4 representa el número máximo de años al que vas a financiar el 80% restante del vehículo. Es decir, si das el 20% de entrada de un coche, por ejemplo, de 10.000 euros, das 2.000, pues los otros 8.000 los tienes que financiar a un máximo de 4 años. ¿Por qué es esto? Pues es para evitar que cuando vayas al concesionario, el vendedor, muy amable, pero con sus intereses por las comisiones que se lleva, te diga, oye, mejor financialo a 7, 8 o 9 años y cómprate un coche mejor, que pagarás la misma cuota o un curso menos, lo pagarás cómodo en ese periodo y tendrás un coche mejor durante todo el periodo del préstamo. Y sí, esto es verdad, claro, si lo financias a mucho más años, a lo mejor puedes comprar un coche más caro y pagar lo mismo, pero la diferencia de dinero que vas a pagar en intereses es abismal. Además, siguiendo con la lógica de la depreciación del coche, no queremos que la depreciación del coche vaya más rápido del valor de nuestro vehículo. Es decir, si el valor de nuestro vehículo está por debajo de lo que debemos, es un mal asunto. Siempre queremos que si tenemos la necesidad de venderlo, como mínimo podamos pagar el préstamo que estamos debiendo. Y para ello es importante poder pagarlo en 4 años. Quiero que veas esto de los intereses conmigo. Vamos a este simulador, por ejemplo, del BBVA. Es uno de los simuladores que he encontrado y no es porque yo recomiendo este banco,
ni mucho menos, ¿vale? Pero vamos a ver qué dice. Mira la diferencia conmigo entre financiar 30.000 euros a 4 años o a 9 años. En el préstamo a 4 años acabas devolviendo un total de 35.561 euros, mientras que si lo pones a 9 años devolverías 40.727. Es decir, hay más de 5.000 euros de diferencia en intereses. O lo que es lo mismo, si lo financias a 9 años pagas el doble de intereses o pagas más del 33% del valor del coche en intereses. Por último, la parte del 10 de esta regla representa que una vez que das la entrada del 20%, financias a 4 años y el otro 80%, el coste de la financiación, del seguro y del mantenimiento no debe ser superior al 10% de tus ingresos. De nuevo, veámoslo con un ejemplo sencillo. Imagínate conmigo que ganas 24.000 euros. Eso querría decir, según esta regla, que te puedes permitir un coche de 10.000 euros para el que das 2.000 euros de entrada, financias 8.000 a 4 años y te queda una cuota de unos 180, 190 euros, que si le sumas el seguro y el mantenimiento, que en los primeros años del coche es prácticamente inexistente, tendrás menos de 2.400 euros de gastos al año y por tanto será menos del 10% de tus 24.000 euros y por tanto se cumplen los tres parámetros. Puedes dar el 20% de entrada, puedes financiar el 80% a 4 años sin que el coste del seguro, mantenimiento y devolución del préstamo sea superior al 10% de tus ingresos y por tanto es un coche que financieramente te puedes permitir con solvencia. Ahora me dirás, pero Javi, incluso cobrando 24.000 euros solo me puedo permitir un coche de 10.000 euros. Pues la realidad es que si quieres ser estricto con tus finanzas, sí. Si me dices que eres un loco del vehículo y que para ti es algo súper importante, bueno, puedes subir un 15, un 20%, las cifras de las que estamos hablando, pero yo no te recomendaría hacerlo más. Hay coches de segunda mano que te van a servir perfectamente para transportarte y van a cumplir con su función de llevarte al punto A y al punto B de manera segura. El problema de si te saltas estas reglas es que la gente piensa que el coste inicial es todo lo que hay que afrontar en el coche, pero cuando tienes que hacer frente a la ITV, a los impuestos, a los seguros, al cambio de ruedas, al cambio de reparaciones, que cuanto más caro es el coche, pues más caro es el mantenimiento, al final los costes de transporte te empiezan a representar un 20 o un 30% en tus ingresos anuales y esto no te deja hueco para ahorrar, para invertir y para estar tranquilo financieramente y poder vivir tu vida sin estrés. Por cierto, si te está interesando esto de las finanzas personales, creé hace muy poquito un curso de 35 minutos donde cubro todo lo básico que debes de saber para controlar tu dinero y gestionarlo con efectividad y no volver a sentir estrés económico. Yendo ahora al tema de si es mejor hacer renting o comprar un coche, pues vamos a ver cuál es la diferencia. Cuando tú compras el coche, evidentemente tienes o que pagarlo de golpe o financiarlo y lo bueno es que es tuyo. Cuando lo terminas de pagar no tienes que pagar más allá de los costes aparejados al mantenimiento del vehículo, pero no tienes que seguir pagando una mensualidad. En cambio con el renting sí, pero a cambio con el renting no tienes que dar entrada. Y es que aquí vienen sus pros. En primer lugar, el pro principal de un renting es que si usas mucho el vehículo, te lo van a estar renovando cada 4 años. Recuerda que el renting tienes que dar o una mínima entrada o incluso nada de entrada y una mensualidad durante 3 o 4 años y a los 4 años puedes renovar el renting con un coche nuevo o simplemente desprenderte de él y dejar de pagarlo. El siguiente pro es que al ser coches nuevos los de renting normalmente vienen incluido tanto el mantenimiento como el seguro como los cambios de ruedas y por tanto sabes exactamente lo que te vas a gastar, que no va a ser otra cosa que la cuota del renting. Siguiendo con los pros, al no tener que dar una entrada, puedes no descapitalizarte, invertir el dinero que te ibas a gastar en comprar el coche y si lo inviertes bien, como vemos en este curso de inversión en fondos indexados, podrías obtener un 8 o 9% de retorno de tu capital anual y si tienes el capital suficiente invertido, que te salga gratis el renting por la apreciación de tu capital. Y por último, una gran ventaja, especialmente si eres autónomo o empresario, es que te puedes deducir el coste del renting y los impuestos en muchos casos y por tanto te genera una ventaja fiscal. Como contra, evidentemente es que el coche no es tuyo y que siempre que quieras utilizar el vehículo vas a tener que hacer ese pago mensual. Además, los kilómetros pueden estar limitados y si quieres hacer más kilómetros al año te sube el precio del renting. Por tanto, la conclusión es que depende mucho si eres autónomo, empresario, si usas mucho el vehículo, si te interesa tener coches nuevos porque de verdad los destrozas mucho con el uso, entonces puede interesarte el renting. Si no, si eres particular, puede que te interese más un coche nuevo. Así que a ver, con toda esta información te voy a dar ya los consejos definitivos para que te ahorres dinero al comprarte el coche. Vamos con ellos. En primer lugar, déjame decirte que lo más inteligente no es comprarse un coche nuevo, porque según la curva de depreciación, el primer año pierde el 20%, pero es que entre el tercer y el quinto año pierde un 40 o un 50% de su valor. Lo más inteligente para comprarse el coche, y es lo que yo he hecho en la mayoría de coches que he comprado, excepto en uno, que te voy a contar la historia a continuación, es comprarlo con 4 o 5 años
90 o 100.000 kilómetros, que es cuando ya se han devaluado en la mayoría y todavía tienes otros 80 o 90.000 kilómetros para disfrutar de un coche seminuevo que no suele dar problemas. Hay un dicho que leí en Twitter y no me acuerdo muy bien a quién, y decía este dicho que el olor a coche nuevo se va a las pocas semanas, pero la devolución del préstamo dura años y ese estrés que genera no se va fácilmente. Por eso es inteligente tomar una decisión no tan emocional y pensárselo mejor y permitirte un coche que de verdad te puedas comprar y no meterte hasta las cejas de pagos en algo que te va a estar estresando hasta que te vendas el coche. En segundo lugar, es algo que ya hemos comentado. Tienes que tener en cuenta que generalmente cuanto más caro el vehículo y más de alta gama, no solo más precio inicial, pero también más mantenimiento, más precio en averías, más precio en impuestos y más precio en todo lo que tiene que ver con el seguro y todos los gastos aparejados al vehículo. Así que por favor, tenlo presente y no seas de esos veinteañeros que empiezan a trabajar y se meten en un BMW o en un coche nuevo sin saber todos los gastos que se les vienen detrás. Y en tercer lugar, te diré que es importante que compares bien los seguros y les hagas competir entre ellos. Pidas ofertas, les hagas competir e intentes encontrar el precio más barato, porque todo en esta vida es negociable y podrás encontrar ofertas mejor a las que te esperabas. Y ahora quiero contarte una anécdota personal. Yo el año pasado, fruto de lo bien que me estaba yendo todo económicamente y para celebrar mis 9 años de emprendedor, me decidí comprar el Porsche de mis sueños, un Boxster nuevo descapotable de 400 caballos, con 4.000 de motor y casi 90.000 euros nuevo. Pues bien, un año después lo he vendido, la verdad que perdiendo poquito dinero porque es un coche que tardan bastante en fabricar y entonces hay gente que prefiere casi pagar el precio nuevo cuando tiene pocos kilómetros, pero en definitiva la enseñanza es que te imaginas en tu cabeza que la compra de un vehículo de alta gama te va a dar mucha más felicidad de la que realmente te da. Y a las pocas semanas se te acaba pasando generalmente esa felicidad y por tanto es importante tomar decisiones que tengan sentido financieramente y a veces dejar un poquito de lado la parte de la emoción, del ego y del estatus. Cuando yo me compré este coche era menos del 35% de mis ingresos y menos del 5% de mi patrimonio, por lo que es un coche que me podía permitir. Pero aún y así, aunque me lo pudiese permitir, no quiere decir que sea una buena decisión. Cuando lo probé y lo disfruté, al final pensaba, ostras, tengo ahí en el garaje un coche de 90.000 euros que no estoy usando, que se va a ir depreciando y que tampoco me da tanta felicidad. Y lo más probable es que esto te pase a ti con ese coche que tienes en mente. Por eso, aunque estas reglas te resulten un poco estrictas y a lo mejor las quieras estirar un poquito más, no pasa nada porque las estires un poquito más, pero no te pases y te las saltes por los aires porque te aseguro que no te van a dar esa felicidad que tú te imaginas. Muchas gracias por tu atención, espero que hayas encontrado este vídeo práctico y recuerda que tienes más vídeos de este tipo en la lista de reproducción. Hasta pronto, suscríbete y dale al like.